Y a todos, querido presidente de las Cortes de Castilla y León, lo primero agradecerte que podamos asistir hoy aquí, que nos presidas en el comienzo del acto. Gracias insisto, por tu presencia, por tus palabras, por tu apoyo y por tu reconocimiento. Para las cámaras de comercio y para el mundo empresarial es importante lo que has manifestado al comienzo de este acto. Señoras y señores procuradores, portavoces del Grupo Socialista, del PP, de Ciudadanos y del Grupo Mixto, muchísimas gracias por acompañarme y por permitirme poder expresar el sentir del mundo cameral. Por supuesto, a los invitados en general, pero muy particularmente a los viceconsejeros de Economía y Hacienda y Empleo y a Industria, a los directores generales de Formación Profesional, Comercio y Turismo, a mis queridos compañeros, los dos Manolos, presidentes de las cámaras de comercio de Zamora y Béjar. Por supuesto, y quiero agradecerlo de una manera muy particular al secretario general de Comisiones Obreras y al director general Liberaval. A los medios de comunicación, como siempre, mi agradecimiento por vuestra preocupación por todo lo que ocurre en nuestra querida comunidad y dar traslado a los castellanos y leoneses del día a día del devenir de esta nuestra querida Castilla y León. Es un honor participar en esta sesión de presentación a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León de las propuestas del Consejo de Cámaras de Comercio para la recuperación económica de nuestra comunidad. Quisiera que mis primeras palabras fueran de reconocimiento hacia las personas que han perdido la vida y sus familias y para aquellos que todavía permanecen hospitalizados. Aprovecho también para rendir homenaje al comportamiento ejemplar de los ciudadanos que han ofrecido una prueba de civismo, solidaridad y resiliencia en la que ha destacado el comportamiento admirable del personal sanitario y de otros colectivos como las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, policías locales, Protección Civil y Cuerpo de Bomberos, entre otros. Y, por supuesto, quiero reconocer el papel de las empresas, muy especialmente de los transportistas y comercios considerados esenciales, que han continuado trabajando al servicio de la sociedad. Con una mención muy especial a todos esos trabajadores que en los momentos más duros de la enfermedad han seguido estando al pie del cañón, asumiendo riesgos y sin los cuales no hubiera sido posible mantener abiertos tantos servicios y suministros para garantizar el abastecimiento cotidiano a la población dentro del confinamiento. Tampoco quiero olvidarme de esos miles de voluntarios que, de un modo organizado o no, han resultado claves para las personas más vulnerables de nuestra sociedad que hayan sido atendidas en lo más básico. La primera cuestión que quería trasladarles es mi agradecimiento porque las cámaras de comercio de la región que se integran en su consejo, unidos a varios empresarios, tengan la oportunidad de dirigirse a los representantes de los ciudadanos de Castilla y León de modo directo y en la sede de nuestras Cortes. Además de ser un privilegio, es una ocasión muy importante para trasladar nuestro punto de vista sobre la situación que nos está tocando vivir. Los españoles en su conjunto estamos sometidos desde hace casi 4 meses a una prueba de esfuerzo brutal, inesperada, que estamos afrontando sin el entrenamiento mínimo necesario. El coste que hemos pagado y seguimos pagando en vidas y en enfermos todavía con secuelas importantes, cuya evolución desconocemos, es tremendo. Y sin embargo, esta sociedad está demostrando una madurez y una responsabilidad que nos está permitiendo afrontar los malos tiempos con ganas de doblar el brazo a la pandemia y volver a recuperar nuestras costumbres sociales anteriores al mes de marzo. Una parte clave de esa sociedad madura a la que me estoy refiriendo está constituida por las empresas de nuestra comunidad autónoma. Desde la más pequeñita, unipersonal, el autónomo que levanta cada mañana la persiana de su negocio, hasta la multinacional más evolucionada con miles de trabajadores directos e indirectos, globalizada e internacionalizada y marcando el ritmo en los sectores en los que está actuando. Para las cámaras de comercio, todas son empresas y todas ellas se integran en esa misión que la ley nos ha encomendado de defender los intereses generales del comercio, la industria y los servicios. La intervención hoy en estas Cortes es posible en gran medida porque hace año y medio, concretamente el 27 de diciembre de 2018, fueron estas mismas Cortes las que, sin ningún voto en contra, aprobaron nuestra ley reguladora, que es la que nos legitima.
Es esa ley la que nos define como corporaciones de derecho público y la que nos encomienda, entre otras cosas, la función de expresar ante los poderes públicos nuestra opinión sobre las cuestiones que puedan afectar a los intereses generales a los que antes me he referido. Por ser conocido de todos, no me voy a referir al calvario que hemos pasado estos últimos meses de pandemia. Únicamente queremos sumarnos al dolor de las familias que han perdido a seres queridos por el COVID-19 y queremos solidarizarnos con las empresas que han visto comprometida su viabilidad económica por las restricciones decididas por las autoridades para combatir la enfermedad. Y habrá tiempo para examinar con calma los errores que se han podido cometer en la gestión de la crisis para tratar de sacar conclusiones que nos permitan evitar repetirles si la situación volviera a agravarse. Durante estos meses he tenido numerosas intervenciones en distintas reuniones con empresarios, responsables políticos de todo tipo y sectores sociales en las que las cámaras de comercio exponíamos nuestro punto de vista de la situación utilizando la estrategia de las 3 Rs. La primera R se refería a la resistencia. Era necesario parar el primer golpe de la mejor manera posible, conocedores que el impacto sanitario tenía unas dimensiones que amenazaba con colapsar nuestra capacidad de respuesta. Creo firmemente que si hemos resistido ha sido porque la capacidad de trabajo y sacrificio de los colectivos sanitarios de seguridad y logísticos ha estado muy por encima de lo que cabía esperar. Este comportamiento ha sido percibido por la sociedad en su conjunto y su ejemplo nos daba fuerzas para que cada uno de nosotros acumulara todas las energías posibles para mantener el confinamiento en los términos que nos pedían las autoridades y con ello cooperar a proteger nuestra salud y a las personas de nuestro entorno. Ahora ha llegado el momento de la segunda R, la de la recuperación. Aquí es esencial que seamos capaces de trasladar a la sociedad la confianza en que las calles, los parques, los comercios, la hostelería, las fábricas, las oficinas, los establecimientos públicos, etcétera, son seguros. Solo así conseguiremos la recuperación. Desde las empresas estamos haciendo todos los esfuerzos para salir adelante, pero tiene que haber unas condiciones mínimas sobre las que sentar las bases de esta recuperación. Aquí es donde los responsables políticos tienen un papel insustituible. Son muchos los sectores, prácticamente todos, los que han sido brutalmente golpeados por esta crisis, pero la hostelería y el comercio se están jugando mucho. Una parte de estos establecimientos llevan semanas tratando de mantener una actividad económica que, aunque claramente disminuida, les permita afrontar el futuro inmediato con rasgos de esperanza. Pero no debemos olvidar que todavía hoy no se dan las condiciones mínimas imprescindibles para que se planteen abrir otros negocios, como es el caso de muchos hoteles y alojamientos, dependientes de unos clientes que en un porcentaje altísimo no pueden llegar a sus establecimientos debido a las restricciones de movilidad o al temor que les produce desplazarse. Tanto para el comercio como para la hostelería hay que llegar a una meta crucial para su devenir a corto plazo. Hay que salvar la temporada sea como sea. No hay tiempo que perder si queremos que la temporada de verano suponga una inyección económica y de optimismo absolutamente necesaria. Dado que las circunstancias no están permitiendo desplazamientos largos, tenemos que centrar nuestra estrategia como región en fomentar el consumo interno. Tenemos oportunidades que debemos aprovechar. Nuestra comunidad tiene un gran atractivo por los poderosos estímulos turísticos de los que disponemos. Cuando lo que hay que evitar a toda costa este verano son las aglomeraciones de personas que comprometan nuestra seguridad frente a los contagios, nosotros podemos ofrecer los grandes espacios, los entornos urbanos y rurales, nuestros elementos artísticos de primerísima calidad, nuestra gastronomía, nuestra cultura, etcétera, que debemos aprovechar. Pero hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya, intensificar las campañas de promoción tanto hacia nuestra región como las regiones limítrofes y hay que alargar la temporada de verano para estirarla hasta unas fechas en las que antes decaían drásticamente el número de visitantes. Y con respecto al comercio, el mensaje es muy parecido. También el verano es crucial. Vencer la batalla del verano para ganar la guerra de la recuperación. Hay que facilitar todo lo posible al comercio y a la hostelería su reapertura, además de trasladar la confianza al cliente. Tiene que saber que puede volver a entrar a los establecimientos con la tranquilidad que le supone que su estancia se va a desarrollar con total seguridad. El empresario debe responsabilizarse de que las instalaciones, los clientes y los trabajadores tienen las condiciones de seguridad requeridas
en unas ciudades limpias. Y por otro lado, los poderes públicos deben ofrecer al empresario unas condiciones para su recuperación. Profundizar en las medidas de liquidez, disminuir todo lo posible costes fijos que lastren la recuperación, creando estímulos a los arrendadores para que puedan pactar reducciones de alquileres a sus inquilinos comerciales y hosteleros, mejorar aún más las condiciones de fiscalidad, ampliando en el tiempo las moratorias, disminuyendo costos, etcétera, etcétera, así como también disminuyendo tipos. En definitiva, no se trata de financiar en buenas condiciones las pérdidas de un negocio, sino crear las condiciones para que recupere una viabilidad económica comprometida por una situación sobrevenida, el COVID-19, ajena completamente a la gestión cotidiana de la empresa. Por tanto, el primer mensaje es que hay que salvar la campaña de verano, pero hay un segundo momento en el corto plazo que hay que afrontar con decisión e imaginación. Para una parte muy importante del comercio y la hostelería, la campaña de Navidad es vital para salvar los números de todo un año. Y ya tenemos que ponernos a pensar en desarrollar una estrategia al respecto. Es necesario un plan de choque contundente para la Navidad que permita salvar el último trimestre. Pero no debemos olvidar que la actualidad económica únicamente prospera cuando la misma se desarrolla en entornos que la favorezcan. Y la responsabilidad de crear esos entornos estimuladores de la economía recae sobre nuestras instituciones públicas y muy especialmente sobre los hombros de los responsables políticos. Cualquier empresario puede decirles que para hacer una inversión grande o pequeña es necesario que las reglas no cambien mientras el juego se está disputando. La seguridad jurídica es esencial para la toma de decisiones de los empresarios. Tenemos que saber que el escenario en sus elementos más importantes no se va a mover. Es la forma de ampliar un negocio, comprar maquinaria nueva o contratar más personal. Y las noticias que nos han llegado últimamente sobre cambios radicales en la legislación laboral no ayudan en nada a generar el clima de confianza necesario para superar la incertidumbre de la crisis. Y por otro lado, no debemos olvidar otro elemento crucial. No podemos estar debatiendo sobre la arquitectura jurídica básica de nuestro país, la Constitución, incluso llevando las cosas hasta el extremo de cuestionarnos la propia naturaleza del Estado. Esto es incrementar la inestabilidad dentro de nuestras fronteras y alimentar dudas a nuestros socios de la Unión Europea en un momento en el que necesitamos de su apoyo financiero más que nunca a lo largo de las últimas décadas. Lamentablemente, lo que estamos viendo hasta el momento en el ámbito político nacional no es nada alentador. Cuando el país necesita hacer acopio de todas las escasas fuerzas que la pandemia nos ha dejado, no es asumible que quienes tienen que liderar esa unión para que todos tiremos en la misma dirección estén más ocupados en la confrontación del corto plazo con vistas a obtener réditos electorales que en orientar la acción política a recuperar el país. Las cámaras necesariamente tenemos que sumarnos a las críticas que expresan preocupación por cómo están afrontando la situación los partidos políticos de implantación nacional. Con esto no estamos diciendo que no sea legítimo pedir explicaciones por cómo se están gestionando la crisis sanitaria. Con las cifras de contagios y de fallecidos en nuestro país, ese debate hay que tenerlo, pero ahora hay que centrar la cuestión en capear el temporal económico asociado al COVID-19 y que pueden hacer naufragar a una parte muy amplia de nuestra sociedad. Cualquiera sabe que si queremos que la Unión Europea dé un salto cualitativo en la estrategia de recuperar los niveles económicos pre-COVID, lo primero y básico que debemos garantizar es que España es capaz de tener un gobierno firme y unido en la dirección correcta y una posición responsable y comprometida con unas líneas maestras que garanticen la recuperación. Llegar a ese punto de consenso es absolutamente prioritario y, desgraciadamente, los mensajes que recibimos de la política nacional son muy distintos. Afortunadamente, eso no parece el caso de Castilla y León, donde ustedes han consensuado un pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social, de cuyo pacto quiero destacar los puntos 35, 38, 39, 40, 41, 68 y 69, que encajan perfectamente con el motivo de mi intervención. Naturalmente, aquí también hay debate sobre el modo de cómo se han venido haciendo las cosas en la crisis y los puntos de vista son divergentes en función de la responsabilidad política de cada uno. Pero es mi obligación resaltar el grado de madurez y responsabilidad que en líneas generales están demostrando las fuerzas con representación en estas Cortes que están buscando el escenario en el que se puede llegar
a sumar. El reciente Pacto para la Recuperación Económica, Empleo y Cohesión Social en Castilla y León es una muy buena noticia y esperamos que la ejecución de las propuestas alcance pronto los objetivos marcados. En nombre de las cámaras, quiero reconocer el esfuerzo y pedir a sus señorías que perseveren en el mismo y se impliquen en su ejecución, porque de ello depende en gran medida la recuperación de nuestra economía que tanto necesitamos. Señorías, el último punto que quisiera abordar en mi intervención es cómo el Consejo de Cámaras, los empresarios más representativos de cada provincia y el conjunto de la red cameral pueden ayudar a las empresas en esta difícil coyuntura. Permítanme recordar que las cámaras de comercio somos corporaciones de derecho público defensoras del interés general de las empresas, entendiendo las mismas como conjunto de empresarios y trabajadores, y que actuamos a través de la colaboración público-privada. Las cámaras, a través de Cámara España, como organismo intermedio de la Unión Europea, gestionamos fondos procedentes de FEDER y del Fondo Social Europeo, que a través de la capilaridad de la red cameral hacemos llegar esas ayudas europeas a pymes, micropymes y autónomos castellanos y leoneses. Estos fondos son ahora más necesarios que nunca y su orientación no debería desviarse de los objetivos establecidos de impulso a la internacionalización y a la competitividad de las pymes. La diseminación de estas ayudas a las empresas a través de la red cameral permite además colaborar en la lucha contra la desertización económica en la llamada España vaciada. Sobre este punto, me consta que el próximo día 3 de julio se va a celebrar una importante reunión de los presidentes de las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha para tratar de un asunto muy interesante que pueda afectar al futuro de esta España vaciada. Se trata de reproducir en nuestros territorios la autorización que la Unión Europea ha hecho a Noruega para implantar una serie de ayudas a las empresas de una región que esté calificada como escasamente poblada, que consiste esencialmente en reducir de una manera considerable el régimen de cotizaciones sociales de las empresas que desarrollen su actividad en esas zonas, así como compensaciones por los costos excepcionales de logística que puedan tener. Esta iniciativa puede tener mucho interés para las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, porque tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Desde luego, tenía todo nuestro apoyo y deseamos un éxito en la estrategia a seguir en la reunión de los presidentes Mañueco, Paje y Lambán. Aprovecho esta intervención para reiterar que las cámaras de comercio de Castilla y León nos ponemos al servicio de las administraciones públicas y que estas Cortes para ayudar en la gestión de nuevos fondos que lleguen de Europa a través del Plan Europeo de Recuperación. Los poderes públicos tienen que ver en nosotros aquellos colaboradores necesarios y leales para implementar estrategias de apoyo a las empresas que les ayuden a superar estos momentos de enorme dificultad. La experiencia de los últimos meses me llena de satisfacción por cuanto que estamos comprobando que las cámaras y su consejo, que el Gobierno de la Junta de Castilla y León está firmemente comprometido con ellos y veo y agradezco al presidente de las Cortes que también haya hecho este reconocimiento. Es este test de esfuerzo en el que se ha venido las últimas semanas las que las cámaras hemos sido capaces de acreditar nuestra voluntad y capacidad de servicio a la economía real y que somos útiles a la Administración como canal de distribución con llegada a las empresas. Desde luego que es fundamental que el sector público de nuestra región retome su ritmo, ya que de su actividad normalizada depende una parte muy significativa del conjunto de nuestra economía. Pero no es menos cierto que las empresas de nuestra región deben estar en el centro de la estrategia de salida de la crisis que diseñen los poderes públicos regionales y estas mismas empresas deben sentirse protagonistas de la solución del problema. Hay que aprovechar las oportunidades que existen dentro del panorama de dificultades que nos está dibujando la crisis del COVID-19. Quizás sea este el momento de retomar con fuerza un sector industrial muy deteriorado como consecuencia de la globalización, como es el textil, que ahora puede ser una referencia importante para fabricar equipos de protección cuya falta en las primeras semanas de pandemia tantos problemas nos ha ocasionado a nuestro país y a muchos de los países de nuestro entorno. También se ha hablado mucho del sector del automóvil, que tanto peso específico tiene en nuestra región. Hemos superado semanas de noticias inquietantes que finalmente no se han materializado en decisiones negativas para nuestras empresas. Hace unos pocos días, el Pleno del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León aprobaba un documento de medidas para las empresas
de nuestra región que no voy a detallar en estos momentos y que obran ya en su poder en un anexo a esta intervención, con el ruego de que sean tenidas en consideración. El documento ha sido elaborado por las aportaciones de los presidentes de las cámaras, empresarios que forman parte del Consejo, miembros de los distintos plenarios camerales, así como aquellos empresarios que han querido aportar sus ideas. Aprovecho de una manera muy satisfactoria para agradecer el esfuerzo de síntesis de todos los secretarios generales y técnicos de las distintas cámaras, así como mi respeto, cariño y agradecimiento al secretario del Consejo, a Marian y a Luis, por lo que estáis haciendo y lo que nos estáis ayudando. Respecto a las 131 medidas expuestas por el Consejo de Cámaras encaminadas a la reactivación de Castilla y León, aprobadas en plenario también por unanimidad y que se adjuntan, como decía, en un anexo a esta intervención, solo profundizaré en lo siguiente. 1. Agilidad y simplicidad en la concesión de ayudas y trámites burocráticos. Aquí hago mías algunas reflexiones planteadas en la Cumbre Europea del pasado 19 de junio por Christine Lagarde y Ursula von der Leyen. La primera decía: el programa que aprobemos de actuación necesita ser amplio, rápido y flexible. Y la segunda insistía en: no podemos permitirnos ningún retraso para que sea efectivo ya en la paralización del aumento del paro. 2. Creo urgente tramitar una ley de simplificación de trámites administrativos. Me consta que se está elaborando un decreto ley, pero yo iría... En fin, bueno, eso ya es una problemática de los grupos, por supuesto, pero creo que las leyes tienen una mayor participación. 3. Contar con unos presupuestos autonómicos y mayores posibilidades de endeudamiento para Castilla y León es ayudar a las empresas y, de forma colateral, a los trabajadores. Pedimos la revisión de la Ley de Estabilidad de las Corporaciones Locales, que las condena a una posición de equilibrio presupuestario. Deben invertir los superávit y remanentes de que dispongan, debidamente justificados, en estos momentos de crisis. 4. Crear un núcleo de confianza, seguridad e incentivos al consumo como activos clave para la reactivación de la comunidad. Les pido que soliciten a la Federación Regional de Municipios y Provincias que deberían elaborar un protocolo de medidas a tomar en pueblos y ciudades para garantizar un compromiso activo con la seguridad de vecinos y visitantes. 5. El apoyo al turismo. Hay que entenderlo como un todo, porque muchas familias viven de este sector con una relación entre cultura, comercio y hostelería, y debe ser crucial de cara a la salida de la crisis. Solicitamos, de una manera clara, como aquí lo estoy exponiendo, un aumento significativo de las dotaciones presupuestarias para las consejerías de Cultura y Turismo e Industria y Empleo. 6. Potenciar la licitación de obra pública porque resulta clave para la creación de puestos de trabajo, así como facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Esta comunidad necesita un plan de viviendas pegado a la realidad actual que incluya inclusive el apoyo al acceso a la primera vivienda libre. Habría que estudiar la construcción de alguna obra pública, por ejemplo, alguna autovía con la colaboración público-privada, el sector construcción y entidades financieras. Mayores exigencias en la A60 y la A12. 7. Proponemos profundizar en nuestro papel como comunidad en el mundo logístico, del transporte y de las infraestructuras. El AVE en nuestra comunidad. ¿Qué pasa con nuestros enlaces con la I vasca, con Galicia y con el norte? Nuestro eje europeo transatlántico. Les recuerdo a todos que es, hace ya un montón de años, prioritario en Europa este eje. Ya ven ustedes por qué derroteros andamos. La Ruta de la Plata, la Autovía del Duero. Defender a capa y espada el planteamiento realizado desde las cámaras de comercio de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja y el País Vasco sobre el corredor central. Es necesario que al llegar desde Algeciras por este corredor hasta Madrid, allí se pueda desviar hacia Ávila para enlazar con Galicia y la Ruta de la Plata y hacia Burgos por el directo para unir con los puertos del norte, como ya se ha expresado en varias de las reuniones que hemos tenido. Aprovechar el potencial de la aduana interior que existe en Burgos, pensando en los cambios de tramitación aduanera que nos traerá el Brexit. 8. Retomar 2 leyes que deben modernizar a nuestra comunidad. Hay ley que elimine los impuestos de sucesiones y donaciones. Y B, la ley de mecenazgo. Necesitamos más fundaciones con aportaciones
mayoritarias del sector privado. 9. El sector del automóvil, básico en nuestra tierra como gran generador de riqueza y de empleo, se ha movido y ha conseguido del Estado central una serie de medidas, una especie de plan Renove, que ahí están los hechos y las reacciones al mismo. Junta de Castilla y León, empresarios y sindicatos siempre han funcionado de forma ejemplar para defender el sector de la automoción. Ese es el camino. 10. Ser muy sensible con el sector de los libreros, teatros, cines, artes escénicas, conciertos, mundo del toro, orquestas sinfónicas, bandas de música, etcétera, etcétera, es decir, con el mundo artístico y de la cultura. Concluyo esta relación de medidas con las referidas al sector sanitario proponiendo estos puntos. A. Tramitar con urgencia la Ley de Reserva Estratégica de Material Sanitario. Entendemos que debe propiciar la constitución de una empresa pública que gestione la garantía de tener almacenado lo necesario para evitar lo ocurrido en el arranque de esta pandemia, así como el reparto seguro y rápido de las necesidades que se demanden desde cualquier punto de la comunidad. Así dejaríamos de depender de mercados exteriores y será un colchón de seguridad para garantizar la protección de los profesionales sanitarios y pacientes en todo momento. B. Planificar la protección de nuestra industria textil, pensar en Béjar y en Pradoluengo. También facilitar la transformación de aquellas empresas que deseen entrar en esta actividad, así como apoyar la constitución de nuevas empresas cuyos fines sean los aquí expuestos. C. Revisión y fortalecimiento del sistema sanitario en la asistencia domiciliaria y en las residencias. Queremos interesantes las propuestas que se están poniendo encima de la mesa por las consejerías de Sanidad y de Familia y de los distintos grupos parlamentarios de nuestras Cortes. Habría que estudiar las ventajas fiscales que pudieran obtenerse para el cuidado domiciliario de mayores y para la instalación de residencias destinadas a ella. D. Debemos mucho a nuestros mayores. Han sido la mayoría de ellos ejemplo de sacrificio, visión, cariño y trabajo para llegar a la España actual. Pedimos que se estudie la posibilidad de que en los hospitales se disponga de una zona específica para tratar a las personas mayores con problemas derivados de la pandemia o rebrotes que puedan venir. Un mínimo de camas para ellos. Establecer una colaboración continua entre el ámbito sanitario y el de la ciencia y la innovación, aprovechando el potencial farmacéutico de Castilla y León para potenciales vacunas, estudios y análisis. Nuestras universidades tienen que decir mucho en esta estrategia, por ejemplo, para impulsar el I+D del sector en simbiosis perfecta con el mundo de la empresa. F. Hemos escuchado y estamos de acuerdo con las voces de los expertos, entre ellos algún preclaro burgalés, que números clausus desaparecerá de nuestras universidades, todo ello, por supuesto, con matices, por la presión de la formación de nuevas generaciones de profesionales sanitarios. Las ingenierías de las infraestructuras perderán peso frente a la investigación biotecnológica. La filosofía y la teología volverán a ocupar sitio en el árbol de la vida. G. Esta anterior reflexión nos lleva a pedirles que se facilite. 1. Que nuestras escuelas de enfermería puedan tener un mayor número de alumnado, facilitándoles un mayor número de prácticas en nuestros hospitales, que creo que ahí está el problema para un mayor número de alumnos. Creo que han quedado claro que se necesitan más profesionales con la formación, dedicación, profesionalidad y cariño a su trabajo que nos han demostrado en circunstancias dramáticas derivadas especialmente de la dureza del coronavirus. 2. Nueva facultad de medicina que nos dé a la sociedad castellanoleonesa profesionales médicos como los que hemos tenido la suerte y el orgullo de disponer en esta crisis sanitaria, ubicada al lado de aquel hospital universitario que reúna las mejores condiciones para realizar las prácticas de los alumnos y garantice mejor un magnífico servicio a la sociedad. Hay otras medidas en las que han participado la red de cámaras provinciales, propuestas por Cámara España en el Congreso de los Diputados, en la comparecencia realizada por nuestro presidente José Luis Bonet, cuya aplicación depende en algunas de ellas de decisiones del Estado. Entre ellas destacamos por su interés las recogidas en el bloque de propuestas que se adjunta a esta intervención. La tercera R que cierra el ciclo de la resistencia y la recuperación es la que se refiere a la revitalización. Esta es una cuestión de medio plazo cuando el tejido económico que ha resistido el primer golpe de la pandemia y ha conseguido organizarse para recuperar su tono vital, aunque todavía no haya conseguido normalizar de todo la situación,
pueda plantearse cuestiones estratégicas de futuro. En tiempos convulsos no debe hacerse mudanza. Este tema tiene que empezar a ser planteado desde ya mismo porque las conclusiones que se obtengan del periodo de reflexión necesario para definir con claridad hacia dónde queremos ir tienen que ser compartidas por todos. En todo caso, las cámaras de comercio pensamos que las líneas maestras del futuro de la revitalización de nuestra economía tendrán que pasar por abordar cambios significativos en muchas de las formas de actuar de ahora mismo. Para acabar, quiero transmitir que las cámaras de comercio de Castilla y León queremos ser responsables con las funciones públicas que la ley nos otorgó en su momento y nos ponemos a disposición de estas Cortes y del propio Gobierno regional para sumar esfuerzos, como reiteradamente he venido diciendo a lo largo de esta intervención. Desde el Consejo, y este es el reto, desde el Consejo nos gustaría ofrecer a los castellanos y leoneses una potente punta de lanza aglutinando a las cámaras de comercio, CECALE, empresa familiar, autónomos, asociaciones sectoriales y la ayuda inestimable de los sindicatos UGT y comisiones obreras, trabajando de la mano y ofreciendo propuestas a estas Cortes y al Gobierno regional, es decir, a la sociedad de Castilla y León. Todos vemos que la tarea que Castilla y León tiene por delante es muy grande. Hay mucho trabajo por hacer y todas las manos van a ser necesarias para salir de este hoyo en el que el COVID-19 nos ha metido. Desde estas últimas semanas de estado de alarma tenemos que aprender de los errores cometidos y profundizar en las buenas decisiones que nos han ayudado a controlar la infección desbocada de las primeras semanas. Pero junto con eso lo que tenemos es que orientarnos hacia el presente más inmediato y el futuro a medio plazo. Señorías, deben ser conscientes que la sociedad de Castilla y León está muy pendiente de sus actuaciones como representantes en las Cortes. Si ustedes transmiten serenidad, capacidad de análisis y de pacto, la sociedad percibirá tranquilidad y que tenemos un futuro. Si por el contrario el debate político embarranca y no es posible llegar a acuerdos sobre el futuro, las posibilidades de avanzar se reducen enormemente con el coste social y económico que todos adivinamos y que no nos podemos permitir. La responsabilidad es de todos y a todos nos corresponde estar a la altura del reto que nos ha planteado el COVID-19. Si desde el punto de vista de la salud nuestros sanitarios, en combinación con las fuerzas de seguridad de todos los niveles, Fuerzas Armadas, etcétera, han sido capaces de arrinconar el virus, ahora es cuando nos toca a las empresas y a trabajadores y a las fuerzas políticas combinar los esfuerzos de toda la sociedad para dar lo mejor que tengamos dentro para que la crisis económica asociada a la pandemia también la arrinconemos cuanto antes y deje de ser causa de daño. Esto es todo y concluyo. Muchísimas gracias por la atención.